Estamos a minutos que comiencen los alegatos finales de César Nakazaki, abogado defensor de Alberto Fujimori en el megajuicio. Los detalles los tiene David Hurtado, quien se encuentra en la sede judicial de la DIROES. David, buenas tardes. Lorena, buenas tardes. La atención de hoy girará en torno a las conclusiones que va a entregar el abogado César Nakazaki al concluir sus alegatos, que justamente están en ese instante y las cuales se alargarán en las siguientes 2 horas. Esta es la parte más importante de la exposición de César Nakazaki en lo que va de las más de 10 audiencias que ha tomado sus alegatos finales. Escuchemos. Final de esta defensa técnica o este alegato de cierre corresponde, de acuerdo al planteamiento de examen probatorio que hemos hecho, trabajar con el último indicio que entendemos soporta la acusación y lo hemos denominado indicio de encubrimiento. El examen del indicio de encubrimiento se realizará trabajando los siguientes temas: la fijación del garante de la función de control de cumplimiento de la directiva de gobierno por las fuerzas del orden, la fijación del garante de la función de control de la conducta de los miembros de las fuerzas del orden, la fijación del garante de la función de control de procesamiento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos por las fuerzas del orden, la fijación del garante de la función de procesamiento de la información de fuente abierta prensa sobre violaciones de derechos humanos, investigaciones realizadas por órganos estatales como consecuencia de los asesinatos producidos en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta, proceso penal militar a los integrantes del destacamento Colina y finalmente ley de amnistía. Vemos que esos son los temas de análisis con relación a este indicio de encubrimiento. Como tema introductorio, vamos a desarrollar el tema: el presidente de la República no tenía la condición de garante por funciones de control del cumplimiento de la directiva de gobierno, de las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas del orden y de procesamiento de las informaciones de fuente abierta sobre violaciones de derechos humanos. Lo que pretendemos establecer es que en los distintos sistemas de control, ya sea de cumplimiento de la directiva de gobierno, ya sea de la actuación de las Fuerzas Armadas, ya sea del procesamiento de las denuncias por violaciones de derechos humanos o el procesamiento de información por fuente abierta, el presidente de la República no tenía la función de garante, que es sobre este concepto que se construye este indicio de encubrimiento. En el indicio de encubrimiento se plantea más o menos lo siguiente: si había denuncias públicas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y la violación de derechos humanos, ¿por qué el presidente no hizo nada? ¿Por qué el presidente de la República no controló que se cumpla la directiva de gobierno? ¿Por qué el presidente de la República no controló el comportamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué el presidente de la República no controló el procesamiento de las denuncias por violación de derechos humanos? ¿O por qué el presidente de la República no controló el procesamiento de la información de fuente abierta sobre violaciones de derechos humanos? El presidente de este tribunal, durante el breve interrogatorio que realizó, en la etapa correspondiente preguntó: ¿por qué usted no hizo? Y la respuesta técnica a esa pregunta es:
si el presidente era garante o no de alguno de estos sistemas de control. Nosotros sostenemos que no tiene la función de garante de control en ninguno de los sistemas que vamos a ir trabajando. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República no es el Poder Ejecutivo, sino el jefe del Poder Ejecutivo. Creo que ahí hay una primera visión errada en quien trabaja el indicio de encubrimiento. El presidente o la presidencia de la República, si prefieren, no es el Poder Ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo. Las funciones de administración que le asigna a la presidencia de la República, en ese entonces, el artículo 211 de la Constitución de 1979, no eran funciones específicas del presidente, sino de los órganos administrativos que integran el Poder Ejecutivo. De acuerdo a la estructura prevista por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en ese entonces, Barrios Altos y Cantuta, el decreto legislativo número 560. ¿Cuáles son los órganos que integran el Poder Ejecutivo? Los graficamos en el siguiente cuadro. La Presidencia de la República, que realiza solo actos de gobierno. El Consejo de Ministros, que también realiza actos de gobierno. Los ministerios de Estado, que realizan actos de administración. Y los organismos centrales, que también realizan actos de administración. Entonces, cuando hablamos de las funciones del presidente de la República, como por ejemplo, ¿por qué no actuó cuando la revista Sí sacó tal crónica? ¿O por qué no controló si en Ayacucho el fiscal de derechos humanos procesaba las denuncias penales por violaciones de derechos humanos? Hay que detenerse un momento y analizar que una cosa es ser jefe del Poder Ejecutivo y otra cosa es diferenciar los órganos que integran ese Poder Ejecutivo. El artículo 19 del decreto legislativo número 560 establecía que los ministros eran los órganos administrativos del Poder Ejecutivo. El presidente, funciones de gobierno. Las funciones administrativas las tienen los ministros de Estado. Y ahí vamos estableciendo una regla para determinar quién es garante. El procesar la información de fuente abierta, ¿es un acto de gobierno o es un acto administrativo? El controlar si se cumple la directiva de gobierno. Alguno de los magistrados preguntó, ¿y quién verificó si este sistema implementado en la directiva se cumplió en la realidad? ¿Esa función le correspondía al presidente de la República o a alguno de los órganos que forman el Poder Ejecutivo? Entonces, fijemos una primera premisa. El presidente de la República, jefe del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo formado por varios órganos. El presidente de la República, que realiza actos de gobierno. El Consejo de Ministros, que realiza actos de gobierno. Los ministerios, que realizan actos de administración. Y los órganos centrales, que realizan actos de administración. Las funciones administrativas del Poder Ejecutivo las realizaban los ministros, no el presidente de la República. El fundamento de la distribución
de las funciones del Poder Ejecutivo era, y es hasta hoy, el principio de desconcentración. Si bien la Constitución de 1979, por ejemplo, a diferencia de la Constitución española de 1978, no tiene una norma expresa sobre los principios de organización de las administraciones públicas, los recogía, mejor dicho, en diversas disposiciones de manera implícita o explícita.